Las huellas del tiempo. En un remoto rincón del mundo, donde la niebla se abrazaba a las montañas y los ríos serpenteaban como cintas plateadas, se encontraba el pueblo de Valeria. Este lugar, conocido por su belleza natural, era también famoso por un antiguo mito que hablaba de un misterioso sendero que aparecía solo una vez cada 100 años. Se decía que aquel que caminara por este sendero podría descubrir los secretos del tiempo, reviviendo momentos perdidos y encontrando respuestas a preguntas olvidadas. Entre los habitantes de Valeria, había un joven llamado Elías. Desde niño, había escuchado las historias sobre el sendero y su magia. Sin embargo, a medida que crecía, la vida cotidiana y las responsabilidades comenzaron a oscurecer su curiosidad. A pesar de ello, en su interior, siempre había una chispa de deseo por descubrir lo desconocido. Una tarde, mientras paseaba por el bosque cercano, Elías se encontró con una anciana que estaba sentada en un tronco caído, observando el paisaje. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de tiempos pasados. Intrigado, Elías se acercó a ella. ¿Por qué miras el horizonte, abuela?, preguntó con curiosidad. La anciana sonrió, sus ojos brillando con un destello de sabiduría. Estoy esperando el sendero, querido. Se dice que aparecerá pronto, y aquellos que lo encuentren podrán cambiar su destino. El corazón de Elías dio un vuelco. ¿De verdad crees que el sendero es real? Oh, sí. Pero no todos están dispuestos a enfrentarse a lo que el tiempo les revelará. Muchos temen lo que podrían descubrir sobre sí mismos, respondió la anciana, su voz suave como el murmullo del viento. Elías sintió que su curiosidad se avivaba. ¿Y tú? ¿Qué esperas encontrar en el sendero? La anciana miró hacia el horizonte, como si buscara algo que solo ella pudiera ver. Busco respuestas a mis propios recuerdos. Hay momentos que he perdido, y me gustaría tener la oportunidad de revivirlos. Con la mente llena de preguntas, Elías decidió que debía encontrar el sendero. Durante días, se preparó, hablando con los ancianos del pueblo y escuchando sus historias sobre el tiempo y los recuerdos. Se enteró de que el sendero se manifestaría en la noche de la luna llena, cuando las estrellas brillaran con más intensidad. Finalmente, llegó la noche esperada. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el bosque con su luz plateada. Elías se adentró en el bosque, guiado por la intuición y el deseo de descubrir lo desconocido. Después de caminar durante un tiempo, llegó a un claro donde la luz de la luna parecía danzar sobre el suelo. En ese momento, sintió una vibración en el aire, como si el tiempo mismo estuviera cambiando. De repente, el suelo comenzó a brillar y ante él apareció un sendero sinuoso, cubierto de flores luminosas que parecían susurrar secretos. El corazón de Elías latía con fuerza mientras se adentraba en el sendero. A medida que caminaba, sintió que el tiempo se deslizaba a su alrededor como agua, y los recuerdos comenzaron a fluir en su mente. El primer recuerdo que lo envolvió fue el de su infancia. Se vio a sí mismo corriendo por el campo con su hermana menor, riendo y jugando. La sensación de alegría era tan intensa que casi podía sentir el viento en su rostro. Sin embargo, el recuerdo se desvaneció rápidamente, y Elías se encontró de nuevo en el sendero. Siguió avanzando, y pronto se encontró frente a una escena que lo dejó paralizado. Era la imagen de su madre, sentada en la cocina, sonriendo mientras preparaba su comida favorita. Elías sintió una punzada en el corazón, recordando cómo había perdido a su madre años atrás. Deseó poder volver a abrazarla, volver a escuchar su risa. ¿Por qué te has ido?, susurró, sintiendo la tristeza apoderarse de él. Pero en lugar de responder, la imagen se desvaneció, y Elías continuó su camino, sintiendo que el sendero lo guiaba a través de los momentos más significativos de su vida. Vio a su padre, trabajando en el campo, y recordó las lecciones de vida que le había enseñado. Recordó su primer amor, los días felices y las noches de incertidumbre. Cada recuerdo que revivía era a la vez un regalo y una carga. Elías se dio cuenta de que no solo estaba reviviendo lo bueno, sino también lo doloroso. Las decisiones que había tomado, las oportunidades perdidas, los sueños que nunca se habían cumplido. Cada paso en el sendero lo acercaba más a la verdad de su vida. Finalmente, llegó a un punto donde el sendero se bifurcaba. Ante él había dos caminos,
Uno era brillante y lleno de luz, mientras que el otro estaba cubierto de sombras. Elías sintió una profunda inquietud. ¿Cuál camino debía tomar? ¿El de la luz, que prometía felicidad, o el de las sombras, que podía contener verdades difíciles de enfrentar? Se detuvo, sintiendo el peso de sus decisiones. Recordó las palabras de la anciana: no todos están dispuestos a enfrentar lo que el tiempo les revelará. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía ser valiente. Se dirigió hacia el camino de las sombras. A medida que avanzaba, la oscuridad lo envolvió, y las sombras comenzaron a susurrar en su oído. Eran ecos de sus propios miedos y dudas, los momentos en los que había fallado y las veces que había dejado que el miedo lo detuviera. Sin embargo, a medida que escuchaba, se dio cuenta de que también había fuerza en esos recuerdos. Eran parte de su viaje, y cada uno había contribuido a la persona que era hoy. Finalmente, llegó a un claro donde se encontraba una figura familiar, la anciana que había conocido en el bosque. Ella lo miraba con una expresión de comprensión y compasión. «Has llegado lejos, Elías», dijo la anciana. «Has enfrentado tus recuerdos y has encontrado la verdad en ellos. Pero ahora, necesitas decidir qué hacer con lo que has aprendido». Elías se sintió abrumado. «No sé si estoy listo para enfrentar todo esto. Hay tanto dolor, tantas decisiones que lamento». La anciana sonrió suavemente. «El dolor es parte de la vida, querido. Pero también lo es el amor y la alegría. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir cómo vivir en el presente. Cada recuerdo, cada experiencia, te ha llevado a este momento. La clave está en aceptar lo que has vivido y aprender de ello». Con esas palabras resonando en su mente, Elías sintió que una nueva claridad lo envolvía. Comprendió que no podía huir de su pasado, pero tampoco debía dejar que lo definiera. Era un viaje de autodescubrimiento, y cada paso que había dado lo había llevado a este punto. «¿Y si no sé cómo seguir adelante?», preguntó, sintiéndose vulnerable. «Confía en ti mismo», respondió la anciana. «La vida es un camino lleno de incertidumbres, pero cada elección que hagas te llevará hacia donde necesitas estar. La luz y la oscuridad coexisten, y es tu responsabilidad encontrar el equilibrio». Elías asintió, sintiendo que una nueva determinación crecía dentro de él. «Gracias, abuela. Estoy listo para enfrentar mi vida con valentía». Con un gesto de la mano, la anciana hizo que el sendero comenzara a desvanecerse. Elías sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Había aprendido a aceptar su pasado, a enfrentar sus miedos y a abrazar su futuro. Al regresar al pueblo, Elías se dio cuenta de que el tiempo había pasado de manera diferente en el sendero. La luna aún brillaba en el cielo, pero el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Al llegar a su casa, encontró a su hermana esperándolo, con una expresión de preocupación en su rostro. «Elías, te estaba buscando. Pensé que te habías perdido», dijo, abrazándolo con fuerza. «No, nunca estuve perdido. Solo necesitaba encontrarme a mí mismo», respondió Elías, sintiendo una profunda conexión con su hermana. A partir de ese día, Elías se comprometió a vivir su vida plenamente. Comenzó a compartir sus experiencias con los demás, ayudando a aquellos que también luchaban con sus recuerdos y miedos. Se convirtió en un guía para su comunidad, organizando encuentros donde las personas podían hablar sobre sus historias y aprender a aceptar su pasado. El pueblo de Valeria comenzó a transformarse. Las sombras que antes eran temidas ahora eran vistas como parte del viaje de la vida. La gente aprendió a compartir sus alegrías y tristezas, creando un ambiente de apoyo y comprensión. Elías se sintió agradecido por el cambio que había presenciado, y su corazón se llenó de esperanza. Con el tiempo, la anciana se convirtió en una figura legendaria en el pueblo, y su sabiduría se transmitió de generación en generación. Elías nunca olvidó la lección que había aprendido en el sendero: la vida es un viaje de descubrimiento, lleno de luces y sombras, y cada experiencia es una oportunidad para crecer. Los años pasaron, y Elías se convirtió en un anciano. Un día, mientras contemplaba el atardecer desde la colina, sintió que era el momento de compartir su historia con aquellos que lo rodeaban. Se reunió con los jóvenes del pueblo, quienes lo escucharon atentamente mientras relataba sus aventuras en el sendero. «Recuerden,
queridos amigos, que cada uno de ustedes tiene su propio camino que recorrer. No tengan miedo de enfrentar sus recuerdos, porque en ellos encontrarán la fuerza para seguir adelante, les dijo, sintiendo que su legado viviría en sus corazones. Así, las huellas del tiempo continuaron resonando en Valeria, un recordatorio de que la vida está llena de oportunidades para aprender, crecer y encontrar la paz en medio de las sombras. Elías había descubierto su propósito, y su historia perduraría en el corazón de su comunidad, guiando a las futuras generaciones en su propio viaje de autodescubrimiento.